Es decir, no es experimentable dentro del ser en la dimensionalidad de lo que él es. Y esto es un punto controversial, porque si eso fuese así, el mundo no estuviera como está, ni el egoísmo estuviera tan desarrollado o el crimen como se encuentra desarrollado. Ese sería mi argumento para la reflexión. Sin embargo, el asunto de la esencia es maravilloso porque ella tiene la aprehensión del conocimiento directo sin proceso racional. Es decir, quien tiene conciencia es aquel que percibe directamente en su ser lo que es manifiesto. Y esto es algo portentoso porque es cognición exacta. Repito, cognición exacta como facultad natural. Entonces la conciencia nos faculta. Podemos nosotros ver Jesús el Cristo, aparte de nuestro Salvador y del cual doy testimonio en fe de que Él es nuestro Salvador. Él es abogado, Él es poeta, Él es médico, Él es todo. ¿Por qué? Porque Él estaba facultado a través de su propio ser en toda la dimensionalidad plena y absoluta de la cual tenía derecho. Pero Él nos trae ese mensaje a nosotros. Si nosotros le imitamos, según la enseñanza del Evangelio crístico, con esa filosofía tan extraordinaria del cristianismo puro, primigenio, original, nosotros pudiésemos comprender lo que es la facultad cognitiva del ser. Entonces, en ese sentido, la exhortación sería desarrollar el ser, es decir, despertar nuestra conciencia crística con esa connotación para que Él dentro de nosotros, en su manifestación salvadora, pueda llevar a nosotros a ese despertar maravilloso de la vida plena, de la vida en hermandad, que va mucho más allá de la comunidad, que va mucho más allá de lo social, que va mucho más allá de cualquier concepto que tengamos de interacción humana. Entonces, si la conciencia crística está dentro de nosotros, nuestro deber primario fundamental es reflexionar al respecto y activarla. Es decir, despertarla dentro de nosotros, pero eso requiere un proceso psicológico de desarrollo. Esto no es fácil y sin embargo se puede hacer. Es difícil, sí, pero no es imposible. Ahora, ¿cuáles serían los detalles? Que comprendiésemos otra parte que nos contiene a nosotros o otra parte que contiene nuestra vida interna. Me explico. El cuerpo físico tiene sus leyes biológicas y de todo tipo para que él se desarrolle. Un ejemplo, eso se conoce como el proceso evolutivo del cuerpo físico, pero el cuerpo físico es multidimensional. El cuerpo físico no es tridimensional como parece. Y eso está demostrado en la dimensionalidad expresiva de las emociones, en la multiplicidad expresiva de la mente, de las formas mentales, de los sueños, de las experiencias oníricas, de las pesadillas. Entonces vemos que el cuerpo no es solamente hueso, sangre, músculo, no. Así también es la esencia. La esencia participa de lo multidimensional en toda la plenitud del ser. Ahora, las leyes que rigen el cuerpo físico no son las leyes que rigen la conciencia. Las leyes que rigen, repito, la naturaleza físico-química no son las que rigen el espíritu ni el alma. Son leyes distintas, son principios distintos. Pero ¿quién puede tener sabiduría, control y dominio y hacernos partícipe de toda esa dimensionalidad? Es el ser. ¿A través de qué? De esa conciencia crística que hay que despertar. Pero entre el ser y la conciencia hay, dijéramos, unas interferencias que vamos a detallar en lo inmediato. Cuando nosotros vemos a ese niño que nació, vemos que él es puro. Él no tiene ningún agregado. ¿Por qué él es puro? Porque no ha desarrollado la personalidad. Entonces tenemos que hablar a la audiencia que nos escucha lo que es la personalidad a la luz de este planteamiento que estamos realizando. Porque si no sabemos lo que es la personalidad, no podemos desarrollarnos. Bien,
La personalidad ha sido estudiada por la ciencia materialista. No voy a exponer ese punto lo saben ustedes, ese punto lo pueden buscar en internet. Voy a darle el punto que conozco. Es decir, de lo que he aprendido y por la cual lucho y por la cual transmito. La personalidad no está al servicio del ser actualmente, sino que está al servicio del yo. Y esto es lamentable, porque el yo es egoísta, válgame la expresión, el yo es egocentrista y el yo es anticrístico. Por eso el mundo está como está, porque está en manos del yo individual y del yo colectivo. ¿Cuál es mi llamado en construyendo humanidad? ¿Queremos ser humanos? Tenemos que destruir el yo. Tenemos que sacar a los mercaderes del templo, tenemos que destruir la Gran Babilonia, etc. Y construir la Jerusalén celestial dentro de nosotros, que sería nuestra nueva psicología, crística, portentosa, liberadora. Ahora bien, ¿cómo se forma la personalidad? Debo decir por información que antes que nosotros nazcamos existe un prototipo psicológico de personalidad, que es un diseño electropsíquico que emana del ser para mantener en el ADN, dijéramos, hereditario, nuestra presencia, nuestras facciones, etc. Por eso existe el árbol genealógico y por eso nos parecemos tanto. Lo cierto del caso es que la personalidad también se nutre en el vientre de la madre. Por eso es necesario que para construir humanidad, el esposo debe amar profundamente a su esposa en embarazo. Debe darle dicha, debe darle belleza, no debe discutir con ella, no debe contrariarla, no debe hacerla sufrir. Pero eso es lo que nosotros hacemos y nosotros nos llamamos humanos, pero no lo somos, sino que parecemos. Entonces necesitamos construir humanidad, sí. Entonces ese fruto del amor y de la sexualidad, que es el niño que se está gestando, necesita nutrirse porque el prototipo de personalidad se está gestando multidimensionalmente a nivel de las emociones que recibe la madre y que transmite al aparato psicológico o al sistema nervioso central de ese niño que se está formando. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos niños, dijéramos, que sufren de amargura? Debiéramos preguntarnos, ¿qué hizo el papá? ¿Qué hizo la mamá? Que tenemos un hijo que nos hace sufrir porque está en los caminos, dijéramos, del vicio y no hallamos cómo hacer y lloramos profundamente en nuestro lecho, en la noche. Preguntémonos por qué. Vamos a rectificar nuestra vida y esto es importante porque en la personalidad podemos lograrlo. Ahora bien, analizando más profundamente el caso de la personalidad, cuando ya el niño nace, es decir, que recibe el primer aliento, la esencia divina penetra en él. La esencia no penetra mientras el cuerpo esté en el vientre de la madre, porque la madre no resistiría, dijéramos, la carga biodinámica, electromagnética de esa esencia que está tomando cuerpo, sino que penetra a través de